Bien, el pasado viernes, por invitación de la Asociación de Maestros de Rivera, el magíster en educación, Johnny Ocaño, brindó una charla abierta vía Meet y Facebook que llevó por título Algunas consideraciones teóricas sobre la LUC. De antemano yo sabía que no la podría seguir en directo porque tenía un compromiso pactado con anterioridad, pero cuál fue mi sorpresa que cuando la quise ver en Facebook, en su versión grabada, había nada más que los primeros 14 minutos y me quedé con las ganas. A mi amigo Johnny Ocaño le doy la bienvenida como para charlar un rato respecto de los principales aspectos de esa exposición. ¿Cómo estás, Johnny? Buenos días. Buen día, Juan. Qué placer estar acá, nuevamente charlando contigo, y dirigirme a tu teleaudiencia. Me alegro mucho de ver que estás muy bien después de la operación. Estoy recuperando. Y bueno, en realidad, el hecho de estar con licencia médica, no pudiendo asistir a la escuela donde soy docente efectivo, por supuesto, hace con que tampoco pueda ir al canal. Pero nada me impide de grabar estas entrevistas. Esta entrevista está siendo grabada en realidad un día sábado para ser puesta en el programa el día lunes. Porque entendí también, Johnny, que hay cosas que son sumamente importantes que se nos vienen en estas próximas 2 semanas, en estos últimos 2 programas antes del referéndum, y que no se podía dejar pasar por alto charlar sobre distintos aspectos, sobre, por ejemplo, educación con vos, sobre seguridad con otras personas, bueno, y así por delante. Es así que el programa de hoy y el de la semana que viene van a ser íntegramente grabados, pero por lo menos intentando cumplir con la teleaudiencia y con los patrocinadores también, y con la ciudadanía fundamentalmente, ¿no? Bien, Johnny, ¿sabes qué? Creo con honestidad que si hay alguien en quien se puede confiar que al momento de hacer un análisis sobre educación lo hará totalmente despojado de subjetividades político-partidarias, ese alguien sos vos. ¿Te resulta difícil, siendo hijo de un muy reconocido dirigente del Partido Colorado, como sin duda fue Ramón Ocaño? Bueno, No en esperaba la realidad pregunta. quizás, no, está bien. En realidad, la pretensión, porque no es más que eso, de estar por encima de lo político partidario, quizás sea un rasgo de mi personalidad y de mi formación y de mi trayectoria como docente, pero eso no significa que no tenga mis adhesiones y mis convicciones también ideológicas. Yo vengo de una familia vallista, del vallismo, digamos, de primera mitad del siglo XX, del vallismo socialdemócrata. Y en mi familia hay gente bueno, básicamente de Colorada, y creo que esa formación que tuvimos, creo que es una herencia republicana de mi viejo, que intento mantenerla en mi profesión y en mi día a día. Teórico, a quien le encanta profundizar en los temas que abordas. Además, te contentás con apenas sobrevolar lo más obvio, lo más visible. Eh, Llevando en consideración precisamente esa característica tuya, ¿considerás que de verdad existen en la LUC cuestiones que puedan llegar a afectar seriamente, ya sea para bien o para mal, a la educación propiamente dicha? Bueno, quizás antes de contestar eso deba hacer algunas aclaraciones. Este referéndum no es contra la LUC, sino contra 135 artículos. Hay 340 artículos que fueron aprobados y por lo tanto ya están. Entonces esa simplificación suele confundir un poco. Yo creo que de los 35 artículos de la sección 3, ¿no? Que refiere a educación de esta ley, me parece que algunos sí pueden afectar, digamos, con mucha fuerza la educación o con mucha magnitud. A mi juicio, y quizás a juicio de muchos,
esa afectación sería negativa y para otros no, porque esto en el fondo se trata de posicionamientos alrededor de ciertas grandes concepciones sobre cómo debe ser la educación, a qué debe apuntar, etc. Entonces, bueno, mi intervención del otro día fue una intervención bastante dirigida a cuestiones de fundamentaciones teóricas de fondo, y mi crítica no iba a la LUC en sí, sino a esas fundamentaciones y a esas corrientes y grandes modelos conceptuales que, ojo, se vienen arrastrando desde antes, así que hay que señalar esto, pero se viene desde muchos gobiernos anteriores, pero que con la LUC encuentra las condiciones jurídicas idóneas para su total expansión y consolidación. Entonces hay cuestiones que preocupan, en mi caso, que son cuestiones más de fondo, y que se vienen arrastrando tímidamente desde antes, pero hoy encuentran con un gobierno y con un marco jurídico que se busca implementar, encuentra las condiciones más adecuadas para su total consolidación. Un poco por ahí iba el análisis, y para eso tuve que quizás, de manera impertinente, dado las urgencias de hoy de cara al referendo, que la gente quiere conocer lo que dice el contenido de cada uno de los artículos para ver en qué afecta o no afecta la vida de uno, ¿verdad? Pero igualmente intenté abordar, digamos, los grandes periodos del liberalismo, desde el liberalismo clásico, pasando por el liberalismo socialdemócrata, hasta las sucesivas olas neoliberales actuales. Bueno, en cada uno de esos grandes marcos, qué tipo de pedagogía prosperaba o prospera. Entonces, de ahí sacamos, más o menos, bueno, en un análisis bastante especulativo, pero buscando argumentarlo cuidadosamente, de cuáles serían las tendencias que más se posibilitan con este marco, este nuevo marco legal, ¿no?, de la LUC. ¿Tuviste la oportunidad el otro día de mantener ese contacto con un importante número de personas? Incluso me decía fuera del micrófono que personas de fuera del departamento, de la capital del país, tuvieron la oportunidad también de participar activamente en tu charla. Pero contaste con 2 horas y algo. Nosotros vamos a disponer de 20 y algo de minutos, razón por la cual voy a tener que rogarte y apelar a tu capacidad de síntesis para que podamos aprovechar lo máximo posible estos minutos. Y okay, confío que sea así. Bueno. Haré el esfuerzo, Juan, y ya pido disculpas de antemano por mi dificultad en esas competencias de síntesis. Tenés libertad absoluta para la exposición, John. Ok. Si se trata de hacer la síntesis de esa jornada, básicamente busqué un abordaje de pretensión más académica que electoral, ¿sí? Pero partí de la realidad que estamos viviendo, que es una realidad en la cual se están dando algunas simplificaciones que pueden llevar a confusión, como decíamos, como charlábamos hace un rato. Por ejemplo, de considerar de que esto es un grupo que está contra la LUC, otro que está a favor de la LUC, considerar que los que están a favor del sí, por el hecho de estar a favor del sí, son del Frente Amplio, y los que están apoyando el no son
de la coalición de gobierno, o considerar palos en que la este rueda de la referéndum, gestión. Porque se o intenta, considerar que este referéndum es una evaluación a la gestión del de este gobierno, del presidente en particular. Entonces, todas estas cosas lleva a confusión. Considerar en un aspecto más concreto y más práctico, considerar, por ejemplo, que de que en realidad algunos cambios son cambios formales en, en, este, en la letra nada más, o cambios terminológicos, pero en realidad todas esas cuestiones como son parte de nuestra realidad. Entonces, ese punto de partida, además, tomé como punto de partida, además de estas cuestiones que se están dando a nivel de sentido común, en la calle quizás, y quizás implícitamente en alguna campaña, pero también como parte de esa realidad de partida, mencioné las grandes críticas que se dan, ¿no? Por ejemplo, el centralismo de la representación política en el gobierno de la educación, el papel importante que empieza a cobrar el Ministerio de Educación y Cultura, la integración de otros actores, en especial de la educación privada en el gobierno y en las decisiones de la educación, y todo eso fue como un resumen que hice de lo que se viene planteando en cuanto a la crítica a esos artículos. Eso fue como punto de partida. Y luego me propuse, precisamente, como te dije, analizar más bien los marcos teóricos. Y el punto de partida del análisis, después de ese contexto inicial, es una constatación obvia y simple, pero sin embargo es el núcleo argumental de toda la crítica que se le puede hacer a la LUC, y no solamente a la LUC, que es que este gobierno es un gobierno neoliberal conservador. Entonces, a partir de esa constatación simple y obvia, encontramos el núcleo argumental, y a partir de ahí tuvimos que incursionar conceptualmente en qué significado tiene el neoliberalismo hoy, y el neoliberalismo conservador en particular. Para eso, bueno, tuvimos que hacer ese itinerario conceptual teórico, analizando la educación en su evolución a partir del liberalismo clásico de allá del siglo XVIII y XIX, donde se inventó la escuela pública como la conocemos hoy, pero esa escuela pública fue hija de las revoluciones sociales, entre ellas la más importante, la Revolución Francesa, y de una revolución económica, que es de la forma de producción, que es la Revolución Industrial, hija de esas revoluciones, esa escuela, pero sin embargo nace en el marco de los intereses de la burguesía, en aquel momento clase revolucionaria, cuyo interés era implantar la democracia republicana, pero dentro de esa misma corriente había dos tensiones importantes, donde a partir de ellas se conjuga la primera escuela, ¿no? La primera pedagogía, que es la tradicional, y que esas tendencias son, por un lado, obviamente, buscar una escuela pública, universal para todos, para formar ciudadanos que puedan apuntalar las democracias republicanas necesarias para el desarrollo de las nuevas formas de producción y también para el desarrollo de la sociedad. Era de interés de las clases pudientes, en aquel entonces la burguesía. Esa es una corriente firme por un lado, pero por otro lado, esa escuela pública que va a formar ciudadanos libres, capaces de participar en las transformaciones necesarias que la sociedad en aquel entonces necesitaba. Habían también ciertos temores acerca de que esa escuela para todos, ilustradora,
formadora de ciudadanos conscientes, pudiera poner en peligro el sistema social consolidado. Y salían en aquel entonces argumentos como, por ejemplo, bueno, el campesino que va a ser instruido no va a querer hacer los trabajos que corresponden. Ese tipo de argumentos que en aquel entonces se daban en el debate público, incluso, y argumentos como, por ejemplo, una persona de condición humilde e ilustrada termina siendo un resabiado social, una persona peligrosa, etc. Entonces, esas cosas conjugaron, y al final, ¿cuál fue la educación que surge de esos dilemas originales de la burguesía en aquella época, en aquel modelo liberal, donde, ojo, el Estado se busca minimizarlo, que el mercado es el modelo de vida, el mercado es natural, los hombres son unidades económicas, entonces se incentiva la iniciativa privada, pero para ello el Estado se minimiza a sus funciones básicas y se promueve las libertades individuales, porque la libertad es y ha sido siempre un principio central dentro de toda forma de liberalismo. Ahí surge una escuela, sí, pública para todos, primaria, dirigida a todos y en especial a las clases pobres, y una secundaria pensada solamente para las... Y ahí se conjugó el ideal de una educación universal, pero a su vez se logró crear las condiciones del sistema educativo en aquel entonces que preservara el modelo que se estaba implantando y diera seguridad a los interesados, ¿no? Por ejemplo, de esa manera. La secundaria era pensada solamente para las clases, digamos, privilegiadas. Bueno, pero este modelo, no el modelo pedagógico, sino el modelo político-económico liberal clásico, entra en crisis, bueno, y quizás la crisis del 29 es un síntoma de ello, pero no solamente eso, sino otras, se dan otras circunstancias, y esas circunstancias llevan a revisar el liberalismo clásico, dado que el capitalismo daba muestra de fracaso a partir de la crisis del 29, pero también se había dado movimientos obreros, de organización obrera, que habían, digamos, evolucionado y desarrollado como clase organizada y se constituían en nuevos actores en las decisiones de la sociedad. Y bueno, ese conjunto de factores llevó a que muchos políticos encontraran las condiciones necesarias para pensar en retomar la importancia del Estado, el control de la economía. Y entonces ahí aparece un nuevo liberalismo, que ya no es igual al liberalismo tradicional, clásico, que es el liberalismo socialdemócrata o liberalismo keynesiano o del estado de bienestar. Ese liberalismo, el Estado se fortalece, y bueno, todos sabemos que el Estado entonces busca brindar las condiciones necesarias para todos, para los trabajadores, y en ese marco, bueno, la educación deja de ser basada en una pedagogía tradicional, centrada en un docente unipersonal que busca llevar las luces al pueblo para ilustrarlos y convertirlos en ciudadanos. Eso ya empieza a ser superado y empiezan las críticas a ese modelo y se propone una educación de tipo escolanovista, inspirada en el pragmatismo de Dewey, pero en el caso uruguayo, resignificada con la impronta de nuestra realidad y de las capacidades de nuestros pedagogos de entonces, y se genera una pedagogía activa, centrada en el estudiante, progresista, funcional a ese modelo liberal socialdemócrata.
y coincide con la edad de oro de la educación uruguaya. Coincide con los grandes educadores como Agustín Ferreiro, Julio Castro, Gesualdo Sosa y otros que realmente han abrillantado la historia de la educación uruguaya. Y, obviamente, este modelo, lo sabemos por la historia, por eso digo obviamente, este modelo llega también a la crisis, que el modelo del estado de bienestar entra en crisis por la crisis fiscal del Estado, y bueno, allá por la década de los 70, muchos políticos y muchos gobiernos empezaron a aplicar las recetas neoliberales que se habían desarrollado a partir de los gobiernos de en la década de los 70 se da la primera experiencia de gobierno neoliberal, que fue el gobierno de Pinochet en Chile. Ahí se aplica la receta, por primera vez, una experimentación, digamos, neoliberal, político-económico. Y bueno, y más adelante la receta neoliberal se enriquece con los gobiernos de Thatcher y de Reagan, allá por los 70, 80, y a partir de ahí, bueno, en ese marco se concibe una educación más tecnicista. La pedagogía es tecnicista, los actores del aula pasan a ser irrelevantes para el sistema. El éxito del sistema es por criterios de objetividad, eficacia, eficiencia, productividad, rentabilidad. Son conceptos que empiezan a poblar el discurso pedagógico, en la pedagogía tecnicista, y todo eso en el marco funcional, perfectamente funcional al nuevo marco neoliberal que venía con ímpetu justamente de esos principios. Considerar al ser humano como una unidad productiva, ya se va más allá del achicamiento del Estado. Por un lado se achica el Estado, pero por otro lado se lo fortalece el neoliberalismo. A ver, para el neoliberalismo el Estado debe fortalecerse para aplicar esas recetas económicas y para contener a los sindicatos. Pero por otro lado, el Estado se debilita en aquellos asuntos que debe dejar en manos de la iniciativa privada. Y entonces la privatización que se da en doble sentido. Aquí lo que realmente se da, basado en las ideas de Foucault, un filósofo importante francés, es que se intenta tomar al Estado, más que desmantelar al Estado, es achicarlo un poco, sí, pero hacerlo funcionar al servicio del mercado. Y para hacerlo funcionar al servicio del mercado, se pretende que el Estado difunda una nueva racionalidad, que es la racionalidad mercantil, empresarial, y para difundir esa nueva racionalidad, ese Estado debe presentarse como una empresa. El Estado mismo se parece a una empresa. Ya no se habla de gobernar, sino que se habla de gestionar el Estado. Y claro, ese nuevo modelo tiene expresión en la pedagogía funcional a ese nuevo modelo, es la llamada pedagogía tecnicista en la primera oleada, pero luego hay una segunda oleada, allá por la década de los 80 y 90, en el cual en el Uruguay se da de manera muy sui generis, pero es una oleada tecnicista también, y esta última oleada, que uno debe interpretarlo ahora, esta oleada neoliberal que se está dando ahora, con altibajos, uno debe interpretar en el marco del desarrollo de la globalización digital, de los
y de los medios de comunicación y de la información. ¿Por qué digo esto? Porque las tendencias pedagógicas funcionales a este nuevo neoliberalismo, esta nueva oleada, esas tendencias ya vienen con mucho más fuerza como tendencias internacionales que se globalizan rápidamente. ¿Y cuál es la pedagogía más funcional a este nuevo modelo neoliberal? Es la famosa pedagogía de las competencias, que no viene de ahora, ni va a ser inventada por esta ley. Viene tímidamente ya planteándose desde antes, pero solamente que con este gobierno y con esta ley encuentra las condiciones idóneas para su pleno desarrollo. Pero detrás de una seductora discurso, una seductora jerga y un seductor discurso, esta pedagogía de las competencias lo que busca es formar para la empleabilidad, ya ni siquiera para el trabajo. Y minimiza la importancia de la formación del ciudadano. Prácticamente formar al ciudadano significa formar para el trabajo. Es subsumido ese concepto, y cada uno es como un empresario de sí mismo. Por lo tanto hay que enseñar competencias que se actualizan constantemente, y hay un nuevo aprender a aprender acá, que disfrazado tomado de la vieja de la pedagogía nueva y progresista del liberalismo socialdemócrata, pero resignificado a estos nuevos intereses. Bueno, es la nueva pedagogía que está ahí. Eso básicamente fue lo que fue planteado, claro, con mayor detenimiento, pero haciendo una aclaración siempre. En cualquier modelo político, ideológico, en cualquier momento histórico, en cualquier modelo, se dan las condiciones para que una pedagogía pueda ser la más espoleada, la más asumida por el sistema y oficializada, digamos, en la documentación, integrando sus principios, etc. Pero siempre, en todo momento, siempre se generan intersticio, espacio, para lo que yo digo pedagogías disidentes o pedagogías. Así que no es que esto sea una cuestión tan mecánica como necesariamente lo tengo que plantear ahora por una cuestión de síntesis, sino que el panorama siempre es complejo y siempre hay espacios para pedagogías que van a operar marginalmente, pero que puedan ser contrahegemónicas, disidentes a los modelos dominantes. Es un poco por ahí, espero. A ver. Elogiar la capacidad de síntesis, porque realmente haber resumido en estos pocos minutos una exposición de 2 horas y pico, bueno, realmente impecable. En ningún momento consideré necesario o pertinente interrumpirte, porque vi que venías realmente embalado y enganchando un tema con otro. Me pareció más que interesante tu aportación. El tiempo se nos ha ido muy rápidamente, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacerte algunas consultas muy puntuales respecto a ti. ¿Me contestás si querés? Primera cosa, ¿qué cambia con la LUC de la vieja intención de crear la Universidad de la Educación, como se proponía hace algún tiempo, a esto que se propone ahora de reconocer a los docentes un título universitario? ¿Cambia algo realmente, habida cuenta que en ambos casos igualmente se obtiene el grado universitario? Sí, yo creo que cambia en el sentido de esa racionalidad. Quizás para muchos es un cambio menor y sin importancia, pero no lo es. No es lo mismo la formación de un profesional como un erudito en su área, con una formación profunda en cuestiones filosóficas, en cuestiones que formar un técnico, meramente un técnico.
Y eso no es menor. A ver, eso puede ser la diferencia entre un médico republicano y un médico igualmente soberbio técnicamente, pero que le importa un bledo a la democracia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, y me parece que ahí hay que cuidar las racionalidades que operan detrás de las distintas formaciones. Y esas racionalidades empiezan a edificarse con las estructuras que se proponen. Porque no solamente un profesor enseña, las experiencias dentro de las estructuras forman. Se comprende un poco por allí. Entonces, para mí, no es menor. La última pregunta, Johnny. En lo que tiene que ver estrictamente con la educación, obviamente, ¿consideras que todos los artículos de este eje que son sometidos a referéndum son malos? Y te cito, por ejemplo, el artículo 128, que es el que habla de la libertad de cátedra. Y el artículo, lo voy a leer porque creo que conviene, dice lo siguiente. Déjame buscarlo acá. El docente en su condición de profesional es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance con un criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse en su propio juicio. ¿Qué cambia esa redacción a lo que teníamos hasta el momento de la sanción de la LUC? Bien, en primer lugar, tu pregunta empieza inicialmente con algo importante. Si tú ves las últimas encuestas, las cifras de indecisos es muy grande. Casi que el electorado está dividido en tercios, ¿no? Esa cifra de indecisos muestra un poco, quizás, la confusión que hay acerca de esto, porque muchos que buscan cuidadosamente ir al referéndum, quizás con algunos artículos estén de acuerdo en derogarlos, pero con otros tienen muchas dudas. Y por lo tanto, bueno, en este proceso de este referéndum, bueno, se propone derogar esos 34 artículos de la educación, por ejemplo, los 135 artículos que están ahí, pero algunos, uno está más seguro de que hay que ser derogado y otros no. Eso ocurre en muchos. A mí me parece que algunos de los artículos no presentan demasiados problemas, pero otros sí. Ese es un artículo que en realidad los que lo critican ven en esa idea de la libertad de cátedra una especie de condicionamiento a la libertad de cátedra, ¿sí? O sea, no es que se elimine, al contrario, ahí aparecen incluso definiciones que estaríamos de acuerdo absolutamente todos, ¿no? Ese criterio de amplitud, asegurar ese criterio de amplitud democrático en la fuente para el estudiante, etc. Eso viene de Reina Reyes, por ejemplo, una gran pedagoga uruguaya. Pero algunos analizan que en los detalles de ese artículo se estaría poniendo en condición, a mi juicio, me parece que es en lo esencial el principio mantiene las cuestiones de la libertad de cátedra, pero creo que con razón, cuando hay un detalle que puede significar un cercenamiento a lo que ya hemos conquistado anteriormente, me parece pertinente impugnarlo, por más menor que nos parezca, ¿no? Caño, se nos fue, pero así volando el tiempo, realmente Sí. hubiera sido muy interesante poder seguir, pero viste que
hay que ser muy riguroso con los tiempos, y en el canal seguramente este bloque ya se ha extendido bastante y me van a pegar un reto, pero creo que realmente valía el tiempo invertido. Te agradezco enormemente la participación, como siempre un placer dialogar contigo. Y bueno, y estamos desde aquí, desde Edición Ilimitada, ahora en la nueva casa, en Canal 8, a disposición de Johnny Ocaño y de las instituciones en las que desempeñas funciones. Un agradecimiento. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, apelar y esperar que el 27 sea una fiesta democrática, como debe ser, en el respeto de todas las posiciones. Así que, buen día y muchas gracias.